Vamos a explicar lo referente al objetivo 21 de derivadas de orden superior. Se conoce como la derivada de orden superior a la segunda derivada de la función, dado que exista esa función y exista también su primera derivada. Observen que la función es f de x y su primera derivada se escribiría como f' de x, es decir, este apóstrofe que tenemos acá. Otra forma de notarlo es y' de x, que es igual a f' de x, es decir, f' de x y y' de x es escribir lo mismo. Es importante tener presente que y igual a f de x, ¿verdad? Y es igual a f de x, es la función, y y' es la derivada de y, que es lo mismo que la derivada de f, que se escribe y' o f' de x. Otra forma de denotarlo es con los diferenciales, es decir, diferencial de f y diferencial de x, y se lee la derivada de la función con respecto a x. Y esto que está acá es la derivada de la función, en la primera derivada. Si voy a derivarla dos veces sería y2' igual a f2', es decir, escribir y2' es lo mismo que escribir f2'. Y es lo mismo que escribir la derivada segunda de f con respecto a x, también el 2 acá. La derivada segunda es lo mismo que escribir la derivada de la primera. Entonces esta sería la primera, entonces la derivada de la primera. Entonces es la derivada de la función, o sea, la segunda derivada. Similarmente podemos escribir las demás derivadas, es decir, si el orden es 3, coloco 3 comillas, pero cuando lo escribo acá se puede escribir f' de x. Estas dos cosas es lo mismo. Pero cuando uso los diferenciales coloco el número 3 el número 3. De diferencial de la f de x con respecto a x a la tercera. Y esto no es más que la derivada de la segunda derivada. Y esto no es más que la derivada de la primera derivada. Esto es lo que significa esta notación. Y así sucesivamente. Si es 4, coloco 4. ¿Verdad? Si es 5, coloco 5. Hasta la enésima derivada. Fíjense que aquí dice n es el número de derivada que yo voy a escribir. Si es 5, 6, la que sea. O también se puede escribir, fíjense, esta misma f a la 4 sería y a la 4, derivada lo mismo similarmente. Si es a la 5, es a la 5 y así sucesivamente. Vamos a ver los ejercicios. Fíjense que aquí tenemos un ejercicio que dice que hay que calcular, dadas las funciones, la segunda y la cuarta derivada de cada uno de estos. Yo voy a explicar el primero y el segundo. Lo demás lo analizan ustedes. El primer ejercicio dice que si f de x igual a y, entonces y es igual a seno de x. ¿Por qué? Porque f de x es lo mismo que es seno de x, que está. Si derivo la primera sería y', desde y de x. Es decir, y' es igual a la derivada de y con respecto a x. Pero ¿quién es y? Es este seno de x, ¿verdad? Entonces sería d lo que vale y, que sería seno de x. Y la derivada de seno de x con respecto a x es coseno de x. Esto está en la tabla que yo les suministré. Luego voy a derivar por segunda vez, entonces serían 2 comillas. Aquí sería un número 2 de exponente, ¿verdad? Y aquí sería la derivada de la primera derivada. Pero ¿cuánto me dio esta primera derivada? Me dio coseno de x. Entonces en vez de escribir y', coloco coseno de x y derivo esto. En la tabla la derivada del coseno es menos seno de x. Entonces ya tengo la segunda derivada. Para la tercera hago lo mismo, algo similarmente. Y a la 3' y en el diferencial se coloca el número 3 y sería la derivada de la segunda. Pero la derivada de la segunda es la que nos dio anteriormente. Entonces sería derivada con respecto a x de menos seno de x, que es lo que me dio la segunda. Y al derivar eso me queda menos coseno de x. Se queda el menos igual, el derivada del seno es el coseno. Entonces ya tendríamos la tercera derivada, que me acaba de dar la tercera derivada menos coseno de x. Voy para la cuarta, que es la que me pide el problema. Entonces la derivada con respecto a x de la tercera, que es la que acabamos de calcular aquí anteriormente. Entonces la derivada con respecto a x de esa anteriormente, que me dio menos coseno de x. Y entonces la derivada cuarta sería este menos, que es el menos que está acá, y la derivada del coseno otra vez, que sería menos seno. Entonces menos por menos daría más. Entonces la cuarta derivada daría seno de x.